Si ya estáis enganchados al ciclismo, tarde o temprano querréis empezar a entrenar con una mínima planificación para mejorar vuestro estado de forma o afrontar retos más ambiciosos. En este vídeo volvemos a contar con Javier Fernández Alba, que nos dará las pautas básicas para afrontar con éxito estos primeros entrenamientos. Os recordamos que Javier Fernández Alba es entrenador nacional de ciclismo y de su extenso currículum vamos a destacar que es el director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Ciclismo y CEO fundador de Entrenamiento Ciclismo. Bienvenido de nuevo, Javier. Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme a estos vídeos y encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias a ti por compartir este ratito con nosotros y tenerte aquí con tu experiencia y el talante que te caracteriza. Bueno, Javier, cuando empezamos con la inquietud de mejorar como ciclistas para disfrutar más de nuestras rutas o hacer esas primeras marchas y carreras, la mayoría empezamos a acumular kilómetros y kilómetros y horas de entrenamiento sin ningún tipo de filtro ni criterio. Y en los mejores casos, recurrimos a internet con el móvil a leer información que no siempre es correcta y a veces puede ser equívoca. Entonces, ¿cómo nos recomendarías tú los conceptos más importantes que hay que tener en cuenta para planificar nuestros entrenamientos y los errores más frecuentes que debemos evitar a toda costa? Bien, pues una pregunta muy complicada, ¿no? En esencia muy complicada. Pero vamos a empezar a marcar el tema de la genética o del talento, ¿no? O sea, todo el mundo no puede llegar al mismo sitio ni puede escoger el mismo camino para llegar. Tenemos que tener claro que hay gente que se define eso, es qué talento tienes, qué clase tienes, qué motor tienes. Bueno, pues esto ya viene con una implicación genética. Entonces muchas veces la gente piensa que entrenando como entrena esa persona, como pone ese libro, como pone ese artículo, va a llegar a su nivel, a mover esos vatios, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de esa premisa que no somos todos iguales, porque el motor se lleva por dentro y no se ve, igual que los ojos azules o marrones o la estatura más bajito, más alto se ve, y eso es genética, esto no se ve, pero también influye mucho en el rendimiento. Entonces, partiendo de ese principio, el primer principio de entrenamiento, que es la individualidad, cada uno deberíamos entrenar de forma individual. Está claro que hay muchas cosas que podrían ser genéricas y que valen para todo, y que es lo que vamos a intentar explicar en este vídeo. Entonces, partiendo de esta primera premisa, que todos entrenando bien podemos llegar a nuestro techo, los techos son diferentes de cada uno, pero todos entrenando bien podemos llegar a nuestro techo, y quizá, por poner un número, que seguro que no es real, entrenando podemos alcanzar, si estamos al 50% de nuestro rendimiento, llegar a ese otro 50%. O sea, entrenando un 50% vamos a mejorar seguro. Primero que tenemos que tener en cuenta, no podemos estar a un nivel alto, un nivel de forma bueno durante toda la temporada. Entonces hay un principio de entrenamiento que es la periodización. Tenemos que periodizar la temporada en diferentes fases para poder llegar a ese objetivo que todos nos marcamos. Otro principio básico es el de la sobrecarga. Entonces, el estímulo de entrenamiento tiene que ser lo suficientemente alto para que genere cierta fatiga y esto nos genere la mejora. Si nosotros estamos haciendo siempre lo mismo, vamos a conseguir lo mismo, no vamos a mejorar. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer cosas diferentes y cosas que nos generen cierta fatiga para poder cambiar vamos a decir, de nivel. Eso es otro principio básico. Otro principio es el de la continuidad. Hay mucha gente que pensando en entrenar cada sábado quiere mejorar. Esto es imposible porque el estímulo es tan pequeño que el organismo no le da tiempo ni a subir de nivel. Otro principio básico sería el de la repetitividad. O sea, tenemos que repetir un esfuerzo en concreto. Queremos mejorar las subidas, pues tenemos que, con un día que subamos no vale, hay que repetir ese estímulo durante varias ocasiones. Y luego, por último ya de estos principios, que depende un poco de la literatura, hay más o menos, el que he hablado antes, que es el principio de la individualidad. Cada uno somos individuales y cada uno necesitamos un estímulo diferente. Bien, dicho esto y tocado un poquito los principios de entrenamiento básicos, deberíamos de pasar al de la planificación.
Si nosotros queremos llegar a un estado de forma, tenemos primero que tener claro dónde queremos llegar. Hay gente que simplemente es llegar a mejorar con sus compañeros de grupeta, marcarnos ese primer objetivo de esa primera marcha cicloturista, o ese reto de la Titan Desert por hablar de unas, o la Quebrantahuesos por hablar de otra, de las famosas. Entonces tenemos que pensar que como no vamos a estar durante toda la temporada en el mismo estado de forma, hay que dividirla en trozos, periodizar. Hay diferentes modelos de planificación, que creo que no es el vídeo para hablar de ellos, pero en todos los modelos yo entiendo que debería haber un periodo de base en el que trabajásemos unas capacidades generalistas que nos van a llevar a mejorar nuestro estado físico. En ese periodo base podemos dedicarnos a hacer, pues todos montamos en bici, pues podemos hacer otro aeróbico que puede ser correr, que no es incompatible si lo haces bien, nadar. Podemos salir al campo a caminar, podemos hacer patín, podemos hacer esquí de fondo, podemos hacer fuerza, trabajo en gimnasio de fuerza, bien orientado, que viene bien seguro para todos, haciéndolo bien. Y, pues, como no, montar en bici, ¿no? Pero ahí la bici es la que menos importancia tiene que tener y hay que dedicarle más horas a los otros componentes. El segundo periodo muy importante sería el de el precompetitivo o preforma, en el cual tendríamos que ir desarrollando poco a poco las capacidades que nos lleven a ese estado de forma. Esas capacidades hay diferentes modos de trabajar. La más tradicional y la que funciona seguro a todo el mundo, y sobre todo a los más principiantes, que es un poco a lo que va dirigido este vídeo, es el método, vamos a decir, la periodificación tradicional. Empezamos a trabajar primero ese concepto de volumen, en esa zona 2 que la llaman los entrenadores, que no es pasear. Hay que diferenciar la zona 1, que sería un paseo, a la zona 2, que es un estímulo de trabajo, y llegar a volúmenes incluso superiores a los que luego te vas a enfrentar en ese reto competitivo. Y después iríamos incrementando la intensidad, igual, todo periodizado, que primero trabajamos un poquito la zona 2, después la zona 3, después la zona 4 y después, por último, la zona 5. Todo eso como en una pirámide para llegar a ese estado de forma. Y una vez que ya estamos en el estado de forma, eso nos puede durar para un cicloturista toda la temporada. Y luego ya sería ir buscando qué características, qué puntos débiles nos vemos pues, respecto a nuestros compañeros de grupeta, que es con los que más nos comparamos, o con nosotros mismos, y hacer algún poco hincapié en ese parámetro. Que veo que voy muy atascado, pues trabajo un poco la cadencia. Que veo que me cuesta la subida, pues trabajo un poco más la subida. Que veo que lo que me cuesta es el fondo, pues trabajo un poquito más el fondo. Pero primeramente hemos tenido que hacer como ese periodo. ¿Cuánto dura eso en una temporada? Pues podemos decir que el periodo base en 12 semanas. Los profesionales lo hacen bastante más corto porque no tienen tiempo, pero un cicloturista perfectamente podría hacerlo en 12 semanas. Y ese precompetitivo vamos a dedicarle otras 10-12 semanas. O sea, en total juntaríamos 20-25 semanas, que es la mitad de un año, para ponernos en forma. Pero eso nos aseguraría en que el resto de la temporada, si esto empezamos a hacerlo en octubre, nos llevaría hasta febrero, marzo, desde abril hasta julio, septiembre, octubre, que es donde está todo el boom y donde más tiempo hay para entrenar, porque hace mejor tiempo, los días son más largos y es donde están todos los eventos, vamos a disfrutar de un estado de forma, vamos a decir, muy asentado. Esos serían así como principios básicos a seguir por todo el mundo. Está bien, con todo esto adquirido, cuando ya tenemos estos principios básicos y esta base, el primer reto que se nos va a ocurrir cuando una persona ya tiene todas estas capacidades y esta planificación va a ser la competición. ¿Qué consejos nos darías para esa primera competición a nivel cicloturista, como puede ser una Quebrantahuesos que nombrabas, carreras de cierto renombre que pueden llegar cualquiera con cierta planificación ya nombrada? Pues bueno, basados en estas primeras premisas que hemos hablado, todo el mundo, yo estoy convencido que todo el mundo puede llegar a buen fin a terminar una Quebrantahuesos o una Titan Desert. Después de haber hecho toda esta planificación estructurada, sencilla, uno de los consejos que daría es que conozcamos bien la prueba, el reto al que nos enfrentemos. O sea, si vamos a hacer una Quebrantahuesos que tiene 200 kilómetros, tendremos que haber entrenado sobre esos 200 kilómetros. Si vamos a hacer una Quebrantahuesos que tiene 3 puertos de alta montaña, tendremos que haber trabajado los puertos.
Eso por un lado, eso es importantísimo. O sea, hacer un entrenamiento similar, ponernos en la tesitura de lo que es la competición o la marcha o el objetivo que nos hayamos marcado. Luego, por otro lado, y un fallo que tiene mucha gente, es que apuran hasta última hora para entrenar. Y llegan cansados. Eso, a mí me han llegado clientes que han estado mucho mejor en una fase previa a su objetivo que en el propio objetivo. Y cuando yo les analizo los datos, el problema que han tenido es que han apurado tanto y se han agobiado tanto antes de la prueba que han entrenado demasiado y han llegado a la prueba cansados. Entonces, previo a las pruebas importantes hay que llegar descansado, importantísimo. Y luego otro de los grandes problemas que muchas veces tiene la gente es el tema de la nutrición. Hay que comer para el esfuerzo que se va a realizar. Y algunas veces cuando estamos montando los fines de semana con nuestros compañeros, pues no se nos olvida comernos el gel, la barrita, el bollito o pararnos y tomarnos el café. Cuando llegas a un evento de estos vamos tan nerviosos que lo único que vamos preocupados es no perder la grupeta y se nos olvida de meternos el gel, de meternos la barrita y encima ahí seguramente vamos haciendo un esfuerzo mayor que vamos consumiendo más hidratos. En definitiva, que hay en muchos eventos de estos que la gente coge unas pájaras terribles, les dan calambres por deshidratación, en definitiva, que no terminan en las condiciones que deberían tener porque no han hecho una previa planificación de lo que deben de comer o que deben de beber, incluyendo esta sección también. En estos eventos. Sí, esos son pequeños consejos, eso, llegar descansado, analizar bien el evento y alimentarse bien. Esas tres cosas son básicas para que después de haber hecho una planificación y haber dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, no vayas a fallar en esa última semana, últimos 10 días previos al evento. Se entiende. Bien, y cuando ya hemos llegado a este techo relativamente fácil de este tipo de carreras y queremos dar un salto a un nivel superior de competición, ya con retos más complicados y más ambiciosos, cómo empezar a competir ya en otra liga, por así decirlo, cómo mejorarlo y subir a ese siguiente nivel. Bueno, cuando ya hemos hecho una planificación básica teniendo en cuenta estos principios del entrenamiento y de la planificación que acabo de hablar, que yo creo que todo el mundo lo puede hacer por su cuenta, con la literatura que hay, escogiendo un poco lo que hay, incluso con estos consejos, podemos llegar a lo mejor a un techo nuestro del 75%, ¿no? O sea, que hemos mejorado pues eso 25 o 30, que es una barbaridad. Pero llega un momento que estamos estancados y que incluso haciendo series o teniendo planificación o comiendo bien, estamos estancados. Y ya creo que ahí necesita la ayuda de los profesionales, ¿no? Pues empresas como la nuestra, que nos dedicamos a personalizar ya el entrenamiento, a hacer un traje a medida, como yo muchas veces les digo a mis deportistas. Nosotros podemos trabajar con el alto nivel, con ciclistas World Tour, pero también podemos trabajar con cualquier cicloturista que se enfrente a ese reto, a ese quebrantahueso, por hablar otra vez de la misma, o esa Titan Desert, por hablar de montaña también, o el Soplao, que lo tenemos en España, llegar en las mejores condiciones posibles y batir sus propios récords. Y se dan cuenta que aun entrenando con cierta intensidad y teniendo ciertas premisas, no controlan de forma analítica sus números. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso, ya digo, de la misma forma a un profesional que a un cicloturista, es controlarle los números. Tenemos herramientas, tenemos plataformas de entrenamiento, tenemos software que analizan de forma muy profunda capacidades físicas, estados de forma, fatigas, y esto fue al final un deportista ayudado con un entrenador haciéndole ese traje a medida, pues en función de las horas que dispone, en función de las capacidades que tenga, porque ya os digo, como cada uno somos diferentes, al final lo que hay que hacer es personalizar las capacidades y también siendo realistas a la hora de afrontar esos objetivos. Entonces, esa ayuda de ese entrenador, los test, nosotros hacemos test también de forma específica, test de lactatos, test de consumo máximo de oxígeno, que nos van a dar en qué fase se encuentra cada uno de nuestros deportistas. Otro paso más allá, el tema de la biomecánica, es un punto que la gente piensa, no, si no me duele nada, no es una cuestión de que te duela, es una cuestión de ir bien colocado y ser óptimo. El tema de la nutrición, el tema de la fisioterapia, el masaje bien apropiado,
el trabajo de fuerza bien orientado. O sea, ¿vamos a hacer fuerza al gimnasio? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuántas repeticiones? ¿Qué recuperación? ¿A qué intensidad? Pues todo eso también tiene una lógica, tiene un orden, y no a todo el mundo se le prescribe el mismo tipo de trabajo, porque no todo el mundo es igual y no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Entonces ahí ya sí que estaría esos profesionales que nos dedicamos a ayudar a la gente a cumplir sus objetivos o sus deseos, ¿no? Que es un poco, o sus sueños, ¿no? Como dije una vez. Yo tengo un cliente que es abogado y me dice, no, yo soy ciclista de profesión y abogado de afición. O sea, que al final esa gente que tiene tanta pasión por el ciclismo, que quiere hacerlo bien, la verdad es que ahora mismo tenemos muchos clientes, tenemos mucho target de nuestro negocio que está orientado a ese otro perfil, ¿no? Que quiere pues trabajar como un ciclista profesional con su genética y con su tiempo y su disponibilidad. Pero al final, si tengo una hora para entrenar, optimizarla. Y ahí, sobre todo eso, el análisis de datos es un poco lo que marca la diferencia. El análisis, la interpretación y la explicación. Pues Javier, muchísimas gracias por esta guía tan detallada, por todos tus consejos, y esperamos haber ayudado a muchos ciclistas con toda esta información, y enormemente agradecidos de tenerte aquí como siempre, ¿eh? Pues nada, como último apunte puedo decir que yo creo que a partir de este vídeo podemos generar vídeos para ir entrando más en profundidad en algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos que aquí se han tocado de forma muy amplia. Podemos ir desarrollándolos cara al futuro, ir trabajando por diferentes, por ejemplo, el FTP, que todo el mundo habla del FTP, pues explicar lo que es el FTP, para lo que vale realmente y para lo que no vale también. O sea, cosas un poco más útiles, yo creo que podemos entrar en esta línea. Estoy convencido de que sí, y contar con ello y ayudar a mucha gente. Así que nada. Bueno, pues nos toca despedirnos, y para romper un poquito el hielo, ya sabes que aquí lo hacemos siempre con un buen chistaco. Así que, adelante. Dale. Si juntamos a 50 físicos y a 50 químicos, ¿qué tenemos? Científicos. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.